Hoy toca hablar del Unión Berlín pensando en la temporada 25-6 y en lo que será, por supuesto, su debut del próximo viernes en esa primera ronda de la Pocal. Y hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el mercado de pases, qué jugadores han llegado, qué jugadores se han ido, hablar, por supuesto, del actual plantel que tiene a disposición Stephen Vanguard, hablar de lo que ha sido ese bajón del club en cuanto a cómo el equipo llegó a jugar o a clasificar una Champions, a cómo terminó hace 2 años logrando o peleando, mejor dicho, por no descender, salvándose de milagro, y cómo la temporada pasada también tuvo sus ciertos inconvenientes. Por eso vamos a hablar de todo, de lo que tiene que ver con el plantel, los refuerzos, las bajas y por supuesto analizar puntualmente lo que han sido las últimas 2 temporadas en las cuales el club obviamente ha dado pasos atrás en el proyecto. Así que ahora sí, comenzamos. ¿Qué ha pasado con el Unión Berlín? Es la pregunta que seguramente muchos se hagan, porque como decía en el arranque del video, recordemos que en la temporada 22-23, es decir, hace 2 años, el equipo hizo una campaña histórica, hizo su mejor campaña por Bundesliga, en la cual terminó cuarto con 62 puntos y terminó consiguiendo ese tan ansiado objetivo, ese tan ansiado sueño que hace un par de temporadas atrás parecía imposible, que fue meterse en la Champions. Y cómo el equipo o como el club, a partir de meterse en Champions y de competir justamente en el máximo certamen internacional, recordemos que la temporada 23-24 justamente disputa Champions, tiene aquel grupo con el Real Madrid y con el Napoli, por ejemplo, y bueno, termina quedando fuera, por supuesto, en esa fase de grupos, pero como a partir de ahí, como el club se cayó, como a partir de llegar a lo más alto que podía aspirar, que es bueno, meterse en la Champions, como a partir de esa temporada el equipo claramente dio un bajón y terminó siendo un equipo que la temporada pasada, si bien terminó en media tabla, fue un equipo que estuvo por momentos más cerca de pelear la zona de descenso que de pelear el ingreso a un torneo internacional. Porque vayamos y recapitulemos un poquito lo que tiene que ver con aquella temporada, la temporada 23-24, que es en la cual lo hecho el máximo certamen internacional, que tiene que ver con un equipo que, si bien arrancó bien la temporada, el equipo todavía dirigido por Urs Fischer, una leyenda total del club que logró, recordemos, el ascenso, logró meterlo al equipo en la Conference, después en la Europa League y después en la Champions. Él arranca la temporada, arranca bien el equipo, extrañamente, para después cómo terminó, el equipo arranca bien aquella campaña en la que tiene buenos resultados, comienza de buena manera, pero cuando arranca la Champions, cuando arranca la triple competencia, el equipo se termina cayendo. Yo creo que en ese momento, por una cuestión de desgaste, Urs Fischer era un técnico que ya tenía muchos años dentro del equipo, un técnico ya muy, que bueno, es y lo sigue siendo una leyenda, pero una cuestión de desgaste, un mercado de pases que por ahí no fue el mejor. Recordemos, en aquel mercado llega Bonucci, que llegó con un fichaje muy resonante y que realmente no funcionó. Además, a los pocos meses se termina yendo después, se termina yendo libre. Pero un mercado de pases que, bueno, el club intentó justamente apostar por perfiles como Bonucci, como Gosses, por ejemplo, jugadores de experiencia, el caso de Kevin Bolan, justamente teniendo en cuenta que iba a jugar la Champions. Pero que ese mercado terminó siendo un desastre, porque la verdad que hubo ofertas que no funcionaron, un equipo que se cayó, el equipo se le cayó, Fischer nunca lo pudo levantar, terminó con el despido justamente del técnico suizo y con la llegada de Nenad Belgica, este entrenador croata, que la verdad que no estaba en el panorama. Fue un poco sorprendente en ese momento que el Unión Berlín haya apostado por el técnico croata, y la verdad que tampoco mejoró el equipo, tuvo sí unos par de meses y casi termina en tragedia. Es más, he despedido antes de la última jornada, en la cual el Unión Berlín después se terminó salvando con Marcos Grote como director técnico interino y terminó consiguiendo la permanencia en aquel triunfo 2-1 sobre el Freiburg, un gol ya cerca al final, un penal errado por Folland, en el rebote convierte Havertz y bueno, el Unión Berlín se termina salvando, termina logrando evitar la permanencia. Bueno, termina lo hecho consiguiendo el boleto de permanencia en la máxima categoría del fútbol alemán. Por eso, aquella temporada en la cual el equipo arrancó muy bien, ilusionado con que iba a jugar Champions, terminó casi en tragedia. Y la temporada pasada, ya para irnos a lo que fue el arranque de la temporada 24-25, llegó Bo Svensson, un técnico que a mí me encajaba muchísimo con la filosofía, con el estilo de juego de la Unión Berlín. Un estilo de juego, el del técnico danés, que también ya siempre lo he destacado, para mí hizo una labor y sentó un poco las bases de este Mainz, que la temporada pasada jugó, obviamente terminó consiguiendo el pase a la Conference. Bueno, gran parte del proyecto en Mainz se originó con un Bo Svensson, que hizo un gran trabajo y que tenía un estilo de juego o una propuesta en cuanto al sistema, en cuanto al estilo más directo del equipo y demás, con algunos matices, pero era parecida a la de Urs Fischer. Por eso me pasa que era un técnico ideal para la Unión Berlín, me encajaba muchísimo. Y si bien
tuvo un buen arranque porque termina ganándose el primer partido de la Pokal, tiene un buen arranque de Bundesliga con un par de triunfos, después el equipo se le termina cayendo rápidamente. En esas primeras 7 jornadas, por ejemplo, solamente sufre una derrota, que es ante el Gladbach en un triunfo, en una derrota que creo que pierde sobre el último minuto, si no recuerdo mal. A partir de la fecha 8, que es cuando empata ante la Eintracht, ahí es donde el equipo totalmente se cae, porque después de ese partido queda eliminado en la segunda ronda de la Pokal ante la Arminia Bielefeld, equipo que recordemos que después llegó hasta la final y la perdió ante el Stuttgart, y después perdió ante el Bayern, igualó ante el Friburgo 0-0, perdió ante el Wolfsburgo, perdió ante el Leverkusen, perdió ante el Stuttgart, perdió ante el Union Berlin y perdió por goleada frente al Werder Bremen en diciembre, en lo que fue la última jornada del año pasado. Y terminó juntando con el despido de Wes Benson, un equipo que se le cayó abruptamente de manera inexplicable porque el equipo había arrancado bien, pero de un momento, de un partido al otro, bueno, el equipo anímicamente se cayó, futbolísticamente nunca reaccionó y bueno, fue un equipo que obviamente terminó, esa mala racha de derrotas terminó con el despido de técnico danés que, repito, a mí me encajaba muchísimo, pero tuvo un paso muy, pero muy decepcionante por el conjunto de la capital alemana. Y quien llegó en enero ya de este año, en enero 25, fue Steffen Baumgart, que recordemos que había hecho muy buen trabajo en el Colonia, pero que también parecido a lo de Urs Fischer, un técnico que había hecho cosas muy positivas dentro del club, dentro del Colonia, lo había clasificado a la Conference la temporada anterior, pero que un mal arranque en la temporada siguiente, bueno, terminó con su despido. Después recordemos que Baumgart tuvo un periodo en el que fue técnico del Hamburgo en segunda división, no logró ascenderlo, arrancó la temporada pasada en la cual no arrancó de buena manera, también fue despedido, bueno, después por suerte para el Hamburgo terminó consiguiendo el ascenso, pero Baumgart era un técnico que si bien ha hecho un buen trabajo en el Parvo, recordemos antes de Colonia, un buen trabajo en el Colonia, en el Hamburgo no lo había hecho bien y que llegaba con interrogantes a Unión Berlín, no llegaba un técnico que justamente viniera de un gran trabajo. Venía de estrellarse un poco con lo dicho con el Hamburgo en segunda edición. Y su llegada a la Unión Berlín tuvo momentos buenos y momentos malos. Tuvo un arranque dubitativo en el cual el equipo le costaba encontrar un buen funcionamiento, le costaba resultados, le costaba encontrar, agarrar una buena racha. Pero la temporada la terminó de manera correcta, terminó de manera decente y terminó sin pelear el descenso y sin pelear en las copas. O sea, terminó en tierra de nadie, pero terminó por lo menos de manera no tan desastrosa o no desastrosa directamente como si la temporada pasada, en la que, repito, en esa última jornada, recordemos, se salvó el descenso de la promoción milagrosamente. Por eso Baumgart, bueno, se ha ganado esta posibilidad de justamente arrancar esta temporada desde cero, de, bueno, tener el plantel a su disposición, de tener la pretemporada, obviamente, de que él pida algunos refuerzos, de lo que él pida, lo que justamente él piense que necesita para su estilo de juego, para que el equipo obviamente crezca y demás. Ahora vamos a hablar del mercado de pases, que por ahora ya de adelanto no es muy demasiado positivo, pero bueno, para hablar rápidamente los números de Baumgart desde su llegada al club, dirigió 19 partidos, todo por Bundesliga, porque cuando él agarra el equipo ya está eliminado de la Copa, 6 triunfos, 6 empates y 7 derrotas, bien parejito, 20 goles a favor, 31 en contra. Un Unión Berlín que siempre se ha caracterizado por ser un equipo con poco gol y con mucha solidez defensiva. Bueno, Baumgart ha intentado más o menos eso y lo ha logrado a medias. 1.6 puntos por partido. Y desde la llegada de Baumgart, el Unión Berlín fue el 11º en la tabla, con 24 puntos en 19 jornadas. Por eso digo que Baumgart ha tenido un trabajo, un ciclo en estos 19 partidos de menos a más, en los que ha logrado más o menos reconvertir al equipo. Por ejemplo, si vamos a ver un poco con lo que tiene que ver con los números de Baumgart en cuanto a esa buena racha que terminó consiguiendo. Vamos a ver que en sus primeros 10 partidos termina ganando solamente 2. Termina con 6 derrotas y en sus primeros 9 partidos termina con apenas 2 triunfos y con 6 derrotas y un empate. Es un equipo que no había arrancado claramente bien el ciclo. Después es cierto que el fin de temporada fue bueno, salvando esa derrota ante el Heidenheim en la fecha 33. Después, si vamos a ver, de la fecha 25 hasta la 34, solamente registró una derrota, esa misma que comentaba recién, y terminó en la Bundesliga de buena manera. Lo hecho en tierra de nadie, pero más o menos cambiando el rumbo de la temporada, que si el equipo no levantaba y justamente el club iba a terminar peleando otra vez por segunda temporada consecutiva la permanencia, justamente evitar la promoción. Por eso el trabajo de Baumgart creo que en líneas generales fue bastante positivo, porque además hemos visto como el Unión Berlín
poco a poco fue siendo ese equipo más parecido al de Fischer, equipo rocoso, equipo compacto, equipo competitivo y equipo que, como siempre he destacado, ha sido sobre todo más, o siempre se ha destacado más por una fortaleza defensiva que por un gran ataque. Así todo, en las grandes campañas de Fischer siempre ha sido un equipo que ha hecho grandes campañas por esa solidez que ha encontrado en su última línea y no tanto por el poderío de gol que ha tenido. Por eso Baumgart en algunos partidos, bueno, más o menos se ha visto un poco ¿no? Esa mentalidad de lo que es Unión Berlín, equipo trabajador, equipo laburador. Bueno, hemos visto más o menos eso, por eso creo que Baumgart se ha ganado, lo dicho, esta posibilidad de arrancar la temporada de cero. Lo que sí, para arrancar hablando de lo que en base a esta temporada, en la previa no llega con las mejores noticias. ¿Por qué? Porque si vamos a ver lo que fue su pretemporada, vamos a ver que no fue nada positiva en cuanto a sensaciones y en cuanto a resultados. Es cierto, yo siempre digo, esto lo marco, los partidos de pretemporada hay que tomarlos con pinzas, no hay que ser tajante, no hay que decir, este equipo hizo una mala pretemporada, perdón, no significa que eso, o no significa que el equipo vaya a hacer una mala o pésima temporada en la temporada oficial. No siempre va de la mano, además hay casos en los que hay equipos que hacen mala pretemporada y después hacen una buena temporada. Bueno, pero sí que en cuanto al juego, en cuanto al mercado de pases que lo vamos a ver, y en cuanto a resultados en los partidos de pretemporada, no han sido los mejores. Ha disputado 8 encuentros de pretemporada, 8 partidos amistosos. Ganó los dos primeros ante equipos menores de Alemania. Después consiguió un triunfo ante el LASK, el equipo austríaco. Empató ante el Rapid Viena. Y acá es donde empieza la racha de derrotas. Pierde ante el Greuther Fürth. Pierde ante el Schweinfurt, equipo también alemán. Pierde ante el Español y pierde ante el Olympiacos. Y es un equipo que, como vemos, en los últimos 4 partidos no ha marcado goles. Que es un gran problema de la Unión Berlín. Siempre lo he destacado y la temporada pasada quedó más en evidencia. Es un equipo que no tiene goles, un equipo que tiene muy poquito. Y que justamente le falta ese delantero. Que ahora vamos a ver un poquito que tiene que ver con el plantel. Pero es un poco el gran inconveniente o problema que tiene que resolver Baumgart. Que el equipo haga goles. Pues un equipo que la temporada pasada, lo dicho, fue un equipo bastante seco. Vamos a ver rápidamente lo que tiene que ver con el mercado de pases, en el que vamos a ver que no hay nombres demasiado ilusionantes. Sigue Andrea Ilic, sigue este delantero serbio que la temporada pasada tuvo a préstamo del Lille, que con Boris Benson casi no jugó, pero que llegó Baumgart, le dio oportunidad, le dio minutos y marcó 7 goles en Bundesliga, tuvo un buen registro, así que el Unión Berlín lo termina comprando por 5 millones. Llegó Ilias Ansa, delantero, 20 años, muy jovencito, el fichaje de estos que ven en la lista que más ilusión me hace, un delantero que llega por 4 millones del Paderborn, 20 años, lo dicho, jugar la temporada pasada tuvo un buen rendimiento en el Paderborn, en segunda división, futbolista de buena talla, un futbolista que tiene buena zancada, va bien al espacio, tiene potencia, no es un jugador que tampoco haya desarrollado mucho gol, pero me parece que es una buena apuesta, un jugador que tampoco llega por una cifra muy alta, así que es un fichaje que creo que es el más ilusionante que ha hecho el Unión Berlín en este mercado. El caso de Young Woo-young, este mediapunta coreano que la temporada pasada también estuvo a préstamo proveniente del Stuttgart, bueno, ahora lo compra por 4 millones, mediapunta en 5 años, fue ex hombre del Bayern, del Friburgo, que a mí nunca me ha terminado de cerrar, pero bueno, el Unión Berlín confía en él. Mateo Rapp, arquero que llega por 400.000 euros, una ganga. Arquero de 26 años que llega proveniente del Hamburgo, que viene a ser un poco el suplente de Rono. Ahora vamos a ver en la baja, se fue Ejibolo, que era el suplente. Bueno, Rapp llega para ocupar su lugar. Llegó Stanley Ensoki, central francés, 26 años, que llega a préstamo del Hoffenheim. Central que también, ya lo he hablado acá en el canal, nunca me convenció. Central con errores de concentración, con lagunas problemáticas. Central con tendencia al error. A mí la verdad que no me convence. Y el caso de Oliver Burke, que llega libre, termina contrato con el Werder Bremen, delantero de 28 años, que la temporada pasada tuvo un buen tramo con el Werder Bremen, marcó un par de goles, pero que es un jugador que es una caja de Pandora. No sabemos qué esperar. Delantero que muchos ya lo conocerán, ha pasado por 1000 equipos, nunca se ha terminado de justamente de cuajar o de afianzarse en un equipo. Así que no sé qué podemos esperar de la Unión Berlín. Viene de un buen 2025 con el Werder Bremen, pero bueno, veremos cómo encaja acá. Por eso, salvo el fichaje de Ansa y la permanencia de Illich, el resto son jugadores que son suplentes o que realmente no hacen mucha ilusión. Por eso su mercado por ahora
poco optimista, vamos a decirlo de esa manera, el que está haciendo el club. Regresan de su préstamo Levan Burko, extremo izquierdo, 20 años, que la temporada pasada el Unión Berlín lo compró y rápidamente lo cedió al Magdeburg, delantero media punta, extremo, segunda punta, interesante, que está lesionado, pero en base es una buena apuesta del club, un delantero joven. Y Alex Kral, que regresa a su préstamo al Español, 27 años, jugador que podría irse. Hoy está todavía en el plantel, está jugando el partido o ha jugado los partidos pretemporada, pero veremos porque seguramente es un hombre que pueda salir. Por ahora volvió y se quedó, pero todavía puede salir. Ha invertido un total de casi, 13 millones y medio en lo que tiene que ver con las compras. Y en las bajas ha vendido por 18 millones y medio, o sea, ha vendido más de lo que ha invertido. Se fue Hollerbach por 10 millones al Mainz, delantero de 24 años, que la temporada pasada fue importante, fue titular, pero bueno, es una muy buena venta. Sacarle 10 millones por él es una gran venta. El caso de Robin Gosens, que la temporada pasada estuvo a préstamo en la Fiorentina, ahora después lo termina comprando por 7 millones. El hombre que tuvo dentro de todo un buen paso en el Unión Berlín, pero bueno, en un jugador que por la situación actual del club era obvio que no iba a seguir. El caso de Ivan Pranjic, que se fue por 1 millón al Kaiserslautern, delantero de la temporada pasada llegó y casi no jugó. Paul Schockel, que se fue también por 300.000 euros hace una edición, 26 años. Central la temporada pasada también ya tuvo a préstamo. Grieg, que se fue libre, arquero que era el tercer arquero, también la temporada pasada también tuvo a préstamo. Kevin Boch, que se fue libre, central de experiencia, que la temporada pasada había arrancado como titular, después fue suplente, así que también no es una baja tan importante. Folland, delantero que llegó, recordemos cuando el equipo jugó Champions, muchas lesiones, pocos goles, pocos minutos, se fue libre. Eshbolo, que también se fue libre, que era el arquero suplente, y Roussillon, que también se fue libre, 32 años, un jugador que la temporada pasada también fue más suplente que titular, así que, salvo la de Hollerbach, el resto son jugadores que o están a préstamo y siguen en sus nuevos clubes, o se han ido nuevamente, o jugadores que la temporada pasada eran suplentes, así que no ha tenido tampoco demasiadas bajas sensibles. Lo positivo para destacar es que sí, sigue el Danilo Doecki, central de mucha experiencia y de muy buen nivel en Unión Berlín, que la temporada pasada jugó los 34 partidos, una pieza fundamental del equipo. Sigue Diogo Leite, sigue Juranovic, que son un poco los jugadores de más mercado, vamos a decirlo así, que tiene actualmente el Unión Berlín, pero que por ahora siguen, así que creo que es una buena noticia. Si salen, bueno, ahí el Unión Berlín se tiene que meter nuevamente en el mercado, que por ahora lo que hemos visto no se ha movido tampoco demasiado y no es muy ilusionante. Por eso es un equipo que me trae mis ciertas dudas porque no se ha reforzado tampoco demasiado y porque es un equipo que veremos si resuelve o no la falta de gol. Ha traído 2 delanteros, ha traído uno que ahora voy a hablar del Ljubicic, que lo trajo en enero, que casi no jugó. Entonces tiene una delantera un poco nueva, pero es un equipo que tiene que sobre todo corregir la falta de gol. En defensa, si se queda Doecki, si sigue Diogo Leite, con Rono, con Kerfel, es un equipo que creo que defensivamente está bien armado, es un equipo sólido. Pero la falta de gol es algo que preocupa y que justamente puede lastrar un poco su temporada. Vamos a ver ya para ir cerrando lo que tiene que ver con el actual plantel que tiene Stephen Baumgart a disposición. En el arco sigue Rono, un arquero indiscutido, de muy buen nivel, con Mateo Rapp y Klaus como sus sustitutos. La línea 3 con lo dicho, Doecki, Kerfel y Leite, para mí una línea 3 de muy buen nivel. La temporada pasada cuando jugaron los 3 juntos mostraron una grandísima versión. Los suplentes, la verdad que no tienen tampoco muchas variantes, porque está el chico Ogbemudia, que es un jugador de apenas 19 años. Alex Kral, que hasta juega en pretemporada, pero como central, que veremos si se va, por eso casi no tengo muy en cuenta. Y Enzoki, que ya para ser un poco ese suplente, ese central zurdo, como variante a Diogo Leite. Yo creo que si se queda Doecki y Leite, es una buena línea defensiva. Pero si se van, es un caos. Porque no tenés suplentes fiables y tenés que salir rápidamente al mercado. Entonces, veremos qué pasa con ellos dos. Por ahora se quedan. Pero bueno, veremos qué pasa. Por derecha sigue Trimmel, un histórico que seguirá siendo el capitán del equipo, ya 38 años. Está Kopp, está Chico Preu. Tiene alternativas para ese costado. Por izquierda pone Tajonovic, que naturalmente ha jugado por derecha, pero que bajo la orden de Baumgart ha jugado por izquierda. Sigue Tom Rote. Está el chico Markgraf, un jugador que ha utilizado Baumgart en pretemporada y que ha respondido bien, así que seguramente tenga algunos minutos. Después en la línea de volantes sigue Kedira, también un histórico del club, con Tuzar, que veremos si no se va. Sigue el chico Kemley. Como interiores yo puse a Schaffer y a Haveler, veremos porque tiene variantes. Está la de Young, que está lesionado, pero es una buena variante. Está la de las Eslovenias, que también veremos si no se va. Está la de Burko, tiene variantes, pero veremos si tanto Tuzar como Benes no se van. Si se van, ahí el Unión Berlín podría meter solamente en el mercado. Y adelante, sí, hoy la dupla titular creo que es la serie la de Illich, que terminó bien la temporada. Y la de Ansa, que es un poco la gran apuesta que tiene este Unión Berlín.
Como variante está la de Burke, está la de Skarke, que es un delantero extremo, que bueno, veremos para qué rol lo utiliza Baumgart, y el caso de Ljubicic, que llegó en enero, que tuvo un buen arranque, recuerdo, tuvo un muy buen debut ante el Hoffenheim marcando un gol y dando una asistencia, y después se quedó. Después casi no sumó muchos minutos, fue suplente, cuando jugaba no aportaba demasiado, así que es una segunda oportunidad para el austríaco que debería o tendría que aportarle algo de gol, porque por algo el Unión Berlín lo fichó en enero. Por eso es un plantel justito, es un plantel que no tiene tampoco demasiada calidad y que sí tiene una muy buena línea defensiva, tiene laterales carrileros interesantes, un mediocampo rocoso, trabajador, pero sin demasiado nivel, y una delantera que es una incógnita, porque hay buenos nombres, pero veremos cómo reaccionan o cómo rinden. Y si le aportan lo que necesita el equipo, que es gol. Por eso es una temporada en la previa que no ilusiona mucho a la Unión Berlín. Va a ser un equipo que va a estar en media tabla hacia abajo. Es un equipo que va a estar, no sé si peleando la permanencia, pero va a estar ahí. Es un equipo que así como está hoy el plantel, no lo veo peleando por entrar en Europa. Después, esto es fútbol y puede sorprender y podemos decir que la Unión Berlín después fue una de las relaciones de la temporada y todo lo que quieran, pero en la previa no es un equipo que me entusiasme demasiado. Es un equipo que, repito, media tabla hacia abajo y ahí. Que trate de estar ahí, que sea un equipo que no se complique y demás. ¿Tiene un plantel para descender? No. Creo que tiene un plantel para justamente lograr la permanencia. Pero que no se complique, que no sea como las últimas temporadas en las que arranca bien y después se cae. Veremos. Es un equipo que me trae incógnitas. Veremos Baumgart, que cerró bien la temporada, que encontró más o menos un poco la clave del equipo en cuanto a esa intensidad, en cuanto a ese trabajo defensivo, en cuanto a ese equipo competitivo, ese equipo que ha tenido identidad. Pero bueno, veremos si la logra trasladar a esta temporada. La pretemporada no fue buena, pero yo tampoco quiero ser tajante con eso, pero bueno, puede ser un indicio, veremos, y bueno, ojalá que por el bien del club no, pero bueno, veremos. Y también veremos, bueno, cómo va a ser el termómetro en esta primera ronda de la Pokal que va a estar votando el próximo viernes contra el Gütersloh, equipo, bueno, de divisiones menores de Alemania. Sabemos que la Pokal siempre hay sorpresas y que siempre hay equipos de primera división que en primera ronda se quedan afuera. Bueno, veremos el caso de Unión Berlín, pero bueno, no sé, veremos, equipo me trae dudas. Bueno, también veremos cómo se mueve el mercado, si trae alguna pieza más. Se habla de un chico, el Dinamo Dresde, muy joven, pero que viene a ser un jugador más de futuro, no es una apuesta inmediata. Un jugador que te aporte inmediatamente, pero bueno, creo que lo primordial para la Unión Berlín de acá a lo que resta el mercado es retener a Duecky y a Leite, que son un poco los baluartes defensivos de este equipo, que Rono no le lleva una oferta rara y se vaya. Creo que la base está en defensa, en el mediocampo, por afuera, y bueno, ver y apostar por Ansa, ver que apostar por lo que te puede dar Burke, que es un delantero que sí, sacrificado, potente, pero veremos porque no tiene tanto gol, veremos que le puede aportar al equipo, apostar por Illich, por Ljubicic, por Skarke, bueno, por eso veremos qué tal la temporada del equipo. Los leo en comentarios con lo que tienen que ver, por supuesto, con el plantel, qué piensan del equipo, qué piensan de algún jugador que tengan ganas de ver. Yo tengo muchas ganas, repito, de ver a Ansa, me parece un jugador muy interesante, de estos talentos que había en esta edición, que bueno, creo que estaba para el salto a primera y finalmente lo ha dado. Así que lo leo en comentarios con lo que tiene que ver con el plantel, qué piensan del equipo, cuál es su predicción. Ya estará haciendo la mía próximamente la semana que viene, pero bueno, cualquier comentario es más que bienvenido. Como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que le den like al video que les gustó, que lo compartan, me sigan el resto de mis redes sociales, me sigan por supuesto en mi canal principal y ya saben todo, pero todo el resto. Así que hasta aquí el video hablando de lo que tiene que ver con el Unión Berlín, mercado de pases, lo que tiene que ver con el actual plantel, con la llegada de Baumgart la temporada pasada, con lo que ha sido un poco, ¿no? Un equipo que, si contamos las últimas 2 temporadas, ha tenido 5 técnicos. Ha tenido 5 técnicos. Urs Fischer, Bélica, Grote, que fue el técnico interino que salvó al equipo de la permanencia, de la promoción, perdón, Boris Benson y ahora Steven Van Guarra. Así que es un equipo que se ha caído claramente después de lo que fue esa participación en Champions. Así que veremos cómo afronta esta temporada. Así que no mucho más. Lo dicho, suscriben, comentan y ya saben todo el resto. Así que ahora sí, me despido y nos estamos viendo en un próximo video de ADN Bundes.